Olá, outra vez, buenas noches, buenas tardes. Sou Beth Firmino, do coletivo Venus Urânia, e vamos a seguir hoje com a live de Mulheres em Movimento. E o tema que vamos abordar são as artes escênicas, mulheres e artes escênicas. E eu vou a... Ah, mira, Maria, perfeito. Agora sim, Maria. Então, a pessoa que vamos a entrevistar hoje é Maria Gray, que já ha entrado, vamos a ver se entra aqui, e que é uma criadora cênica, atriz, diretora. Olá, Maria! Sí. Uau! Muito que bem que has entrado. Muito bem, agora sim, não? Ahora sí. Perfeito. Bem-vinda, Maria. Muchas gracias, Beth. Bueno, graças a ti. Eu creio que assim é uma oportunidade estupenda, não, de falar com uma mulher, para mim muito estimulante, uma criadora, uma pessoa que sempre me ha impactado muito e creio que é muito importante assim que as pessoas que não conhecem que te conozcam, porque realmente é algo para mim. Tu sempre ha estado como que em um estado de vibração assim muito alto e sempre me ha transmitido muita criatividade, muita potencialidade e todo. Desde o primeiro momento que te conheci em la Universidade de Alcalá, quando nos encontramos, que tu estavas terminando já tu doutorado e eu começando o meu. Pois assim, maravilhoso, Maria. Muito bueno tenerte aqui hoje. E que dizes aí para começar, Maria? Creio que está com um pouco de problema de conexão. O que é passado aqui? Ok. Onde está Maria? Maria, eu creio que has tenido um pouco de problema de conexão. Se podes entrar outra vez, eu te espero aqui. Bueno, isso é o que passa quando hacemos em direto. Então, sempre vai haver algum tipo de problema ou algum tipo de eventualidade. Estamos avisando, vale, estão avisando. Então, eu creio que dentro de um momento estará entrando Maria. Mientras tanto, mientras não vem, então eu vou agora sim. Eu vou a fazer uma pequena introdução de Maria Gray, não? Como é comentado, é uma pessoa que é uma criadora cênica e também investigadora. La conheci na Universidade de Alcalá, quando eu comecei meu doutorado ali, e que depois fui a terminar na Rei Juan Carlos, muito tempo depois. E Maria, que é passado, não consigo. Vamos ver aqui se. Ok, enviar solicitud. Creio que agora sim. Agora sim. E Maria estava terminando seu doutorado ali. E nesta época também. Oi, Maria! Ah, mira, agora te estou apresentando, hein? Que estou comentando que em la época que te conheci, además de estar já defendendo já o doutorado, também era professora em la aula de artes cênicas da Universidade de Alcalá, não? Sí, sí. E depois, assim, me acordo de haver ido no lançamento de tu livro sobre o metateatro. Exacto, sí, sí, sí. E assim, nos encontramos depois em Lo de las Madalenas, não? O encontro de las También. Madalenas de Julia Varley, de Odin Teatro. Sí. E sim, então, conta-nos um pouco de tu, de tu investigação, de tu carreira. Conta-nos algo de ti que queiras começar para que as pessoas te conozcam. Bueno, lo primero agradecerte, Beth, por la invitación, por este encuentro que tenemos las dos, que somos compañeras desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que ahora que has estado diciendo, has hecho ese recorrido desde que nos conocemos, la verdad es que me quedo sorprendida porque
porque una cosa, lo que es recordar, ¿no? Recordar, porque vamos a toda prisa, vamos avanzando, avanzando a pasos agigantados y no nos damos cuenta del recorrido, ¿no? Entonces, emocionada porque efectivamente se produce la ceremonia del encuentro, del recuerdo, de la memoria y de rescatar ese camino, ¿no? Y la verdad emocionada porque, bueno, de tu mano, que como bien dices, siempre hemos estado allí en un camino muy similar, muy paralelo y muchas veces juntas, ¿no? Entonces, con el tiempo, bueno, pues hemos llegado hasta aquí, hasta este Instagram. Y sí es verdad que estuve en el aula de estudios escénicos y audiovisuales en la Universidad de Alcalá. Fue una época muy, muy bonita, muy interesante, de muchísimo crecimiento, porque yo estaba en búsqueda de, de saber, ¿no? De saber qué era lo que estaba haciendo, cuál era mi camino, poder ser más consciente de cuál era el universo en el que me encontraba. Y como, bueno, vamos a tope, porque ya lo sabes, vamos muy profundo, vamos a por todas. Uhum. Entonces, pues ahí que llegamos a buscar ese conocimiento, ¿no? Que era organizar ese proyecto que éramos y que no sabíamos que lo éramos, ¿no? Pero que ahora sí que tenemos conciencia de saber ese camino Uhum. que hemos Pues hecho sí, y sabes, lo que María, a estamos mí me... construyendo, ¿no? Que ya no es algo solamente espontáneo emocional, sino que ya vamos construyendo, ¿no? Como arquitectos, como ingenieros, ¿no? Creando los sistemas que nos ayuden a explosionar, ¿no? Y a explorar la realidad a través del arte. Entonces, sí, la verdad es que estoy contenta, me recuerdo esa época como una época maravillosa, pero fíjate tú lo que te voy a decir, que era tan maravillosa, que ¿Por asustaba el qué? hecho de tener todo el aula de estudios escénicos y medios audiovisuales en tus manos, ¿no? Para realizar cualquier proyecto de investigación que quisieras. Me pasaba Uhum. allí desde la mañana hasta por la noche, encerrada en las aulas investigando, haciendo talleres y creando nuevos proyectos. Teníamos el teatro ese nuevo que se había abierto, que Era gracias a Ángel lindo. Becker ese proyecto se desarrolló. Y llegó un momento en el que me parecía haber llegado al final. Era todo tan ideal que me parecía haber llegado al final. Entonces, bueno, también es verdad, era de estar allí, tenerlo absolutamente todo, ¿no? Y eso Pues sí, llegaba un momento en que me daba la sensación de haber llegado al final, ¿no? Y esa pues sensación me mira, asustaba muchísimo. a experiência foi tão maravilhosa, não? Do programa de doutorado de Ángel Berenguer, del qual eu, por exemplo, he disfrutado pouco, he disfrutado 2 anos, porque depois já entrei na última turma e quando terminou a minha turma já saímos dali com a ideia e depois fomos a terminar o doutorado em outro lugar e eu fui a La Rey Juan Carlos e era completamente distinto. Pero mira, para mim era impactante ter classes com Patrice Pavis, não? Eu não imaginava, eu leía os livros de Patrice Pavis e me encantava e de repente quando me veio uma classe com Patrice Pavis, depois he tenido classes também com Armindo Bião, que é Avenida de Brasil, para recuperar um pouco lo de la etnocenologia, com Jean-Marie Pradier, e tudo aquilo era maravilhoso. Angélica Lidl, não? Cirera, eu cheguei a publicar com o grupo de eles. Era assim, Terra, sí, era todo, sí, la era uma verdad es que coisa tão teníamos, maravilhosa, aquele sí, programa sí, de la verdad es doutorado. que Ángel Berenguer creó allí un proyecto muy, muy bueno, muy potente y la verdad es que tuvimos la posibilidad de interactuar con gente muy, muy, muy importante, gente que lo ha entregado todo, lo ha dado todo al arte, ¿no? Y al arte del teatro.
Entonces sí, es verdad que era a veces imponía esa realidad, ¿no? De estar con gente que era tan lejana y de repente estaba ahí con nosotros tan cercana, ¿no? Dándonos su conocimiento y nosotros también, bueno, pues Mário interactuando en esas Braz também. plataformas con gente tan grande, ¿no? La verdad es que sí, fue todo un lujo de programa de doctorado y la verdad es Uhum. que yo estoy muy contenta de haber hecho ese camino que me abrió muchísimas puertas al conocimiento, a la vida y a la profesión, ¿no? Que es también Sim. importante saber en qué andas. Es muy Pues importante mira, saber en qué eu... andas porque te pasan los años, ¿no? Uhum. Y si no coges el toro por los cuernos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como lo diría mi madre, si no coges el toro por los cuernos, hija, si no cogemos el toro por los cuernos, pues al final se te va pasando, el toro te va dando vueltas, te va dando vueltas, te va dando vueltas y al final estás lleno de tierra, pero Uhum. no has visto otros aspectos, ¿no? Que Pois están mira, ensamblados. eu me acordo de uma das últimas vezes que nos encontramos nesses encontros aí deste programa, em que eu estava ali dando voltas com a tese doutoral que tinha que começar, depois tinha que terminar, e tu já havias terminado a tua, e tu me mirou e disse, mira, as teses doutorais são como os homens, há que plantar-lhes cara. Eu falei, mira, esta chica tiene chincha, hein? Pois sim, há que plantar-lhes cara. Pois eu, quando estava aqui morrendo, madre mía, eu tenho que escrever. Será que vou conseguir? Que parece que a tese doctoral cai entre nós. Vamos, a pessoa que la ha hecho já la sabe. É como que tu estás em um barco e aquele barco é como que o mar não vai a parte alguma, mas como que dá umas voltas e que tu não consegue sair do lugar. A impressão que me dava era que eu nadava e que não saía. Entonces, tenía que Sí, la todos los verdad es que días. es un proceso angustioso. Yo me acuerdo que me pasó una vez que estaba en el bucle de la tesis, ¿no? Porque hay un momento en que tienes un bucle, estás muy lleno de muchísimo conocimiento, eres muy productivo, pero bueno, no esquematizas, no organizas esas ideas, ¿no? Que para eso tenemos un director de tesis. Entonces, recuerdo que ya me sentía tan perdida y me dice un amigo, oye, ¿tú no te has enterado del capítulo ese de hacer una tesis de Humberto Eco? Hay un capítulo que dice el síndrome del doctorando. El síndrome del Assim, doctorando consiste en que si a lo mejor ya has pasado 5 años haciendo la tesis y no la has terminado, es que te has vuelto adicto y estás intoxicado de ese proceso y es muy probable que no termines la tesis. Y yo le digo, pues ¿en mucha gente, serio? ¿eh? No me digas eso, por favor, porque me dices eso y ya ahora mismo me tiro del puente Segovia. Y total, que fui, compré el libro de Humberto Eco, Cómo hacer una tesis, me leí el capítulo la síndrome del doctorando y a partir de ese día, o sea, fue leerme el capítulo y decir, dejo el trabajo, lo dejo todo y voy a terminar esta tesis como que me llamo María Cray porque tengo el síndrome del doctorando y no voy a poder terminar. Total, que seguí todas las pautas que daba Humberto Eco para salir del síndrome y ahí que me fui, ¿no? Así que ese año me doctoré. Pues mira, pues esto, la mía, yo tardé tanto en terminar, pero yo no entré, jamais entrei en el momento de pensar en no terminar. Lo que pensaba era otra cosa. Yo lo que pensaba era que lo que yo investigava era tão distinto de lo que as pessoas investigavam por aqui, que eu falei, mira, quando eu chegue ali, vai haver uma pessoa que vai mirar, vai dizer, mira, de onde é sacado isto? Então, eu o que hice foi dedicar-me a ir a congressos e publicar. Então, eu, quando fui quando defendi minha tese, já la escrevi com um montão de capítulos, com muitos detalhes, com muito material, com anexo e todo, pero incluso uma parte eu he posto as publicações que havia feito antes, porque me horrorizava pensar que algumas pessoas poderiam dizer que não entendiam o que estava falando. Então, mira, se não entendem, é porque não querem entender, porque já há um montão de gente que é entendido. Então, já ido a congresso, já é publicado e tudo. E assim foi sendo. Pero ocorreu comigo um processo muito interessante, porque, mientras terminava,
iba chegando às conclusões, já estava com as conclusões, estava redactando já. E de repente empecé a encontrar confirmações disto, porque já como que começaram a sair livros, sair coisas, e que já confirmavam o que eu já havia encontrado. Lógico, eu utilizado as referências, citado todo para todo, já estava documentado antes. Então, eu creio que também, em parte, foi bueno haver retrasado um pouco, porque à medida de que retrasei o trabalho, também é podido confirmar e concluir com maior segurança o que estava investigando. Mas, assim, cambiando um pouquinho, a mim me chamou muito a atenção em tu trabalho, em tua abordagem, em todo, además disto, porque é como que eu começando, tu já estavas terminando, tu era como que a irmã maior e eu era a irmã pequena, me senti assim. Pero uma das coisas que me chamou muito a atenção em ti é que tu tenias uma aportação muito prática, não? Coisas que aqui, por exemplo, eu venia de uma formação em Brasil, onde teníamos muito aliada a prática e a teoria. E aqui, as pessoas sempre, o doutorado é uma coisa muito teórica, é muito teórica, é muito teórico. Pero eu pensava, teórico, e onde encaixo a prática? E como posso casar a prática com a teoria? Como pode ser esta relação? E, em câmbio, a diferença de outras pessoas, não? Porque também é visto o trabalho de outros, não só era um grupo grande, haviam pessoas já de outros anos, não? Que estavam terminando também, e os que estavam começando comigo. Pero eu la veía muy diferenciada de los outros, porque me parece que tu era de las poucas pessoas que tinham essa aportação prática, não? Isso era muito visível em ti, porque sempre te veía como uma artista e sempre como que esta coisa de arte é algo que transbordava ali. Então, a pergunta que tenho, não? Primeiro, como has chegado a Madrid? Segundo, depois eu sei que tu has hecho a formação e tal, pero tu hablas, mas assim, e depois de tu formação e tal, no teatro, que aí já entra no campo da prática, como te ha dado a volta à investigação? Então, são duas curiosidades. Uma é como has chegado até aqui, porque eu te conosco há muito tempo, pero nunca te he perguntado isso. Bueno, pues mira, yo hubo un momento, estudias periodismo en Venezuela, se me presentó la oportunidad de aplicar una beca para estudiar aquí y apliqué a la beca, ¿no? Una de las razones... ¿no? Sí. Sí. Y bueno, esa beca la gané, me vine a estudiar periodismo aquí a la Complutense. No terminé periodismo porque empecé a hacer prácticas en la redacción de televisión educativa iberoamericana y ahí de repente me di cuenta que era mejor trabajar que estudiar, ¿no? Entonces empecé a trabajar y ahí que como que dejé los estudios. Luego volví otra vez a los estudios porque a mí no me gusta empezar una cosa y no terminarla. Y entonces volví a estudiar periodismo. Y cuando llegué a estudiar periodismo, recuerdo que tenía un profesor que yo siempre que tenía que hacer una presentación me montaba un espectáculo, ¿no? Y entonces este profesor me dijo, María, tú perdóname que yo te lo diga, me dice, tú perdóname que yo te lo diga, pero yo creo que tú te has errado en tu profesión, yo creo que tú deberías estudiar interpretación. Claro, él no sabía que yo estaba estudiando interpretación, pero lo que sí es cierto es que me ayudó su comentario, aunque ya tenía yo mis estudios de interpretación, me ayudó su comentario para cambiar de carrera y postular a la entrada en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Y entonces, ahí que me fui. Pero como ya yo tenía formación en interpretación, porque yo había estudiado en la Escuela Guanazujo en Venezuela, había estudiado en Actor Studio en Nueva York, había hecho estudios también con Cristina Rota, con Jorge Eines, con Ángel Gutiérrez,
Uhum. Pero yo tenía conciencia de mi responsabilidad en adquirir las titulaciones correspondientes para que mi camino fuese un camino de fortaleza y de confianza a ese camino que yo empezaba, ¿no? Entonces yo sabía, tenía conciencia que tenía que tener un camino verosímil o de confianza para que tenerla yo misma y para que la gente con la que yo compartiera también tuviese la seguridad de que yo no era una que acababa de llegar y se iba a ir en cuanto cogiera lo que quisiera, ¿no? Que ya sabes que pasa mucho en nuestra profesión, ¿no? Gente que entra, coge lo que quiere y se va. Entonces, bueno, pues ahí que me hice la prueba en la RESAD, me cogieron y allí empezó, bueno, pues un camino en el asunto institucional, académico y de conocimiento, etcétera, apostando por la profesión, por la carrera, que que en ese momento eran cosas inciertas. Bastante, Eran não? cosas inciertas. Eran bastante inciertos, o sea, que de alguna manera nosotros hemos apostado por el camino de las artes escénicas y ese camino no nos ha traicionado, ese camino no nos ha dejado en el camino, ¿no? O sea, nos ha cogido, nos ha abrazado y E ha servido nos de ha traído caminho, hasta não? aquí. Entonces yo ese ha sido el camino, ¿no? El camino fue estar en Venezuela. Yo en Venezuela estudiaba periodismo, postulé para acá, me gané una beca Sim. para estudiar en la Complutense, estudié, empecé periodismo, ahí empecé a hacer mis prácticas de periodismo, que trabajé en periodismo 15 años, pero ahí que me hice la carrera de dirección y dramaturgia, porque esa es mi especialidad en la RESAC, porque ya de interpretación venía ya como hecha, ¿no? Y luego, Sim. en el camino, bueno, empecé a trabajar, hice televisión, hice cine, hice teatro, hice giras. Sim. Bueno, hice todo lo que se tenía que hacer y hubo un momento en que tuve una crisis y en esa crisis que tuve con el teatro, porque hacía una gira por Europa bastante fuerte, yo hacía Marcela en El Quijote, un Quijote dirigido por Catalina Busoyano, maravilloso espectáculo, pero fue una Yugoslava, não? experiencia maravilloso, maravilloso, duró casi 3 años en gira ese Quijote y producido por Teatro del Mediterráneo con José Monleón, bueno, total que allí en ese camino tuve una crisis y me puse a pensar en que yo no quería seguir el camino de esa manera. Había algo que me faltaba conocimiento, me faltaba organización, me faltaba saber elegir lo que quería. Y así que recuerdo en Transilvania, un viaje que hice a Transilvania, porque estábamos en Plovdiv, en Bulgaria, haciendo Marcela. Allí había una serie de reuniones. En una de esas reuniones me encontré a Ángel Berenguer. Yo tenía mucho foco en esa época porque yo era Marcela. Y entonces era el Quijote, Sancho y Marcela, ¿no? Entonces siempre en las mesas estábamos allí. Yo tenía foco porque era Marcela y entonces tenía que hablar. Ángel Berenguer, en el viaje a Transilvania, tuvimos la oportunidad de hablar en una de las paradas y me comentó lo del doctorado y también me dijo, te digo esto porque me ha llamado mucho la atención tus intervenciones en las ruedas de prensa del Quijote. Y creo, sinceramente, me dijo que sería interesante que estudiaras la posibilidad de seguir avanzando, porque me da la sensación que tu creatividad, tu psiquis, tu forma de estar en este medio necesita fortaleza, porque es un medio muy duro y a lo mejor hay cosas que no vas a soportar si no las entiendes. Exacto. Bueno, total, yo me quedé así viéndolo y yo dije, bueno, lo que me faltaba, hacer un doctorado, lo que me faltaba. Bueno, total que lo cierto es que nunca se me olvidaron sus palabras y cuando estaba trabajando en televisión educativa iberoamericana que transmitíamos desde la agencia F, era un directo para toda Latinoamérica
llegó un momento en que sentí cansancio, sentí frustración, sentí que no era mi camino y decidí seguir estudiando. Entonces llamé a Ángel Berenguer y le dije que por favor que me ayudara a seguir mi camino de evolución. Y entonces él estuvo muy contento y bueno, y ahí empezó todo. Allí empezó todo y entonces allí entré en el doctorado con todas las dificultades del trabajo, de compartir, de compatibilizar, etcétera. Pero bueno, fue una de las grandes decisiones de mi vida y una de las que más felices me ha hecho, ¿no? Sin duda. Sí, claro, y yo creo que has elegido así, no podía ser más cierta tu decisión, ¿no? Y yo creo que hemos tenido muchísima sorte de haber estado junto a Ángel Berenguer, que também foi quem me recebeu, Sin duda, sin duda. foi quem aceptou meu trabalho de investigação, quem me Sí, entrevistou e tudo, es muy importante. e tinha uma Es muy, muy, mentalidade muy muito importante. aberta. Sí, sí, ahí se abrieron muchos caminos hacia el conocimiento, hacia nuevas plataformas, hacia nuevos paradigmas y todo eso nos ha permitido pues crecer, evolucionar y llegar al punto en el que estamos, que creo que es un punto bien interesante porque es un punto en el que se ha conseguido concretar los caminos, poner los caminos juntos en un proyecto, ¿no? Y cada vez los pasos son más precisos, cada vez son más Mais exigentes, ¿no? certeros y van solos, ¿no? Van solos porque ya una sabe lo que no quiere, una sabe lo que no le interesa y también Sí. sabes el valor que tiene el conocimiento que traes contigo, que no puedes maltratarlo, que tienes que cuidarlo y ponerlo en un lugar de fortaleza, crecimiento, productividad, ¿no? Pues Entonces, mira, todo es... é fantástico isso que has dito, porque eu percebi que cambiou minha mente, minha mentalidade, a forma de pensar a ser o doutorado, porque todo o exercício que tens que fazer para concluir, não, na tese doutoral, para poder investigar e examinar e reflexionar sobre coisas e además ponerla em ordem, tudo isso é algo que te levas para a vida, para qualquer outra coisa que hagas, não? Sí, sí, desde luego. Y luego, bueno, pues mientras más estás en tu camino, mientras más sabes cuál es el camino, y claro, a lo mejor la gente se preguntará, pero claro, ¿cómo sabes cuál es el camino? Pues caminando, ¿no? ¿Cómo se aprende a caminar? Pues caminando. ¿Cómo se aprende a hablar? Pues hablando, ¿no? ¿Cómo se aprende a escuchar? Pues escuchando. Entonces es caminando, ¿no? El camino es agreste siempre, ya lo sabemos, ¿no? Esa relación entre tú y el entorno siempre es agreste y esa relación agreste es la que hace que esa tensión creativa permanezca y puedas llegar a explosionar tu proyecto creativo, ¿no? Y vital, porque el camino es ese, ¿no? Llegar, a veces te preguntas, bueno, vamos a ver, y cuando ya eres... cuando Picasso llega a ser Picasso, es decir, se convierte en esa estética que es él, ¿qué pasa? Ya no puede crear otras cosas nuevas, ya no puede quitarse ese traje y ponerse otro y crear otras estéticas. Bueno, la respuesta no la tengo, pero lo que sí es que en la medida que voy reflexionando sobre ese planteamiento que te estoy haciendo, me voy dando cuenta que irremediablemente vamos llegando a un punto en el que conseguimos ese universo creativo y creamos algo nuevo, Algo novo, que somos algo próprio, não? nosotros, ¿no? Claro, creamos esa cosa nueva que somos nosotros juntos con el universo entero, claro, por supuesto. Pois, Maria, sabes que eu sempre, desde o início, não? Quando comecei logo no teatro, eu já comecei com o desejo de investigar e de encontrar um linguagem próprio. Eu vejo que, por exemplo, o que ha encontrado Picasso e o que has encontrado tu também em tu trabalho, que eu creio que tem muito
muchas características de un lenguaje propio, es esto. Lo que pasa es que cuando tienes un lenguaje propio, con esse lenguaje te puedes comunicar com o mundo, com todo. Tu puedes hablar de qualquer coisa, hein? Então, se eu hablo uma língua, eu posso falar de lo que quiera com esta língua. Eu posso falar com quem quiera. Eu posso, entende? Eu posso comunicar. Então, eu creio que isso, para esta marca artística, não é isto que não é um artista qualquer, que é um artista que tem profundo conhecimento de seu próprio processo criativo. É o que realmente pode chegar a encontrar um linguagem próprio. Mas este linguagem próprio não é algo que condiciona a criatividade da pessoa ou o que pode criar em função disso. Eu creio que com esta linguagem você pode comunicar. Encontra-se uma linguagem que te sentes cômoda, em que realmente tem que ver contigo, e a partir disso podes falar com o mundo. Eu não vejo que isso limita, não. Eu creio que é todo lo contrário, ¿sabes? Y veo que cada... Bueno, sí, puede ser, pero claro, como nosotros somos renacentistas, ¿no? O sea, estamos en la onda de la sinergia, ¿no? De lo holístico. Llega un momento que tú dices, bueno, pues si llega un momento en el que defino una estética, entonces en ese momento, ¿no? Es como la mayor muerte posible, ¿no? En la creación. Pero puede ser que haya allí una interacción, ¿no? Entre una cosa y la otra. Y bueno, y ese diálogo, que es realmente lo que a mí me interesa, el diálogo entre las reflexiones, las verdades, las realidades y las ficciones. Como creadora, como ciudadana, ya me planto en otro escenario, que es el escenario de ir en busca de cuál es de cuál es mi realidad o la realidad no, en la que otra vivo como ciudadana para participar, ¿no? en mi entorno. Pero creo que en tu al caso, nivel creativo, María, pues, hay otra variante, que es el hecho de que tú eres una artista transdisciplinar. Entonces, quizás a coisa seja incluso mais complexa aún, porque es más complicado. bastante, ¿no? Bastante mais complexa. Então, Sí. como é para ti isto de transitar de linguagem artístico a outro? E como funciona isso para ti? E de onde ha surgido essa necessidade ou esse impulso? Pues mira, cuando yo hice la tesis doctoral, que la hice sobre el metateatro, Sí. en realidad había algo en el teatro que me fascinaba, pero yo no sabía exactamente lo que era. Bueno, eso que me fascinaba en el teatro era el metateatro, pero no lo sabíamos. Y cuando empecé a investigar en el metateatro, en el metateatro tenemos muchas teorías, muchas información, pero no hay una sistematización del metateatro. No hay una manera en que tú digas, bueno, ya, pero ¿y el metateatro qué es? Porque ¿cómo lo diferenciamos del teatro dentro del teatro? ¿Y cómo sabemos, o sea, cuál es la estructura, cuál es el ADN del metateatro, ¿no? Me preguntaba yo, pues yo decía, pues no, o sea, me están contando y me están contando y me están contando y me están diciendo. Entonces, había como un laberinto infinito en el que aquí yo no podía organizarlo. Entonces, como no podía organizarlo, decidí hacerlo. Dije, esto no está organizado. Tengo que organizarlo para poder yo analizar esta obra, porque si no, no voy a poder. Entonces, me encontré que lo que yo quería hacer, no existía un sistema de análisis metateatral, sino que el metateatro nosotros lo estábamos analizando con los sistemas de análisis de teatro tradicional. Luego estamos haciendo un análisis, pervirtiendo un poco ese análisis de una obra. Por ejemplo, cuando analizamos La vida es sueño, cuando analizamos Hamlet, que son géneros metateatrales, entonces, claro, ya para mí cambia el universo, porque yo digo, si yo ya puedo analizar una obra metateatral con los fundamentos básicos del metateatro, que los tuve que enunciar, ordenarlos, organizarlos, ponerlos en bloque y luego implantarle un sistema de motivos y estrategias para que aquello se moviera, porque si no está ese sistema de motivos y estrategias en el que se plantea la relación del yo y el entorno y las mediaciones psicosociales, las mediaciones históricas y estéticas. Yo trabajé mucho las mediaciones, ¿sí? Claro, entonces no puedes hacer ese análisis. Entonces nosotros estamos viendo, ¿verdad? La vida es sueño, analizada
a través de análisis tradicionales de teatro, pero si le aplicamos el análisis de metateatral, entonces ya nosotros estamos en otro plano completamente, porque nosotros estamos analizando un producto, el mecanismo del teatro. Es como cuando te psicoanalizas, pues, o sea, que tú puedes ver, puedes observar tu rabia, puedes observar tu amor, puedes observar tus emociones, puedes observar lo loquísimo que estás en un momento determinado, o puedes empatizar con otras realidades de una forma muy profunda, ¿no? Entonces, ¿y todo eso qué es? Pues el metateatro te permitía eso. Y entonces, claro, el mundo cambió para mí completamente, porque poder organizar toda esa información, tener que darte cuenta de todo lo que ha sucedido durante todo este tiempo que tú estás a lo mejor montando obras metateatrales o quieres trabajar con productos metateatrales, pero no sabes cómo manejarlos porque crees que es el teatro tradicional y lo tratas como teatro tradicional, ¿no? Es como que si conduces un Maserati y le quieres dar con la cuerda del caballo, ¿no? Quieres montarlo como un caballo, ¿no? Entonces, claro, no va a ir a ninguna parte, el Maserati no va Pues a ninguna isso. parte. E como te chegas, por exemplo, a las artes plásticas? De onde vem? Porque se vamos Bueno, a contextualizar um pouco, não? Que já é um pouquinho bueno, las artes de tu plásticas, projeto atual, não? Del projeto de sí, sí. investigação com os pueblos No, es originários. una ¿Puedes buena falar um pouco? pregunta, es una muy buena pregunta. Cuando yo llego a las artes plásticas, ya yo estoy en Alemania, trabajando con Nada Kokotovic, con quien voy a trabajar ahora en septiembre, que tenemos un performance que ella dirige que se llama Europium. Después de 25 años de trabajar con Nada Kokotovic, después de 25 años me ha vuelto a llamar para hacer un performance que se estrena el 24 de septiembre en Alemania. Enhorabuena. Entonces, sí, muchas gracias. Y estoy muy contenta por eso, porque en realidad es un sueño que se ha hecho realidad. Y resulta que allí en Alemania, cuando yo estaba en ese proyecto que se llamaba Teatrale, que era un proyecto con el que arrancaba la promesa de la Europa cultural, ahí conocí a muchísimos artistas, nos relacionamos con pintores, con músicos, con escenógrafos, con costume designers, con bailarines. O sea, era como fue una experiencia muy puntual, muy mágica, muy ideal, una inmersión, insuperable. ¿no? Sí. Una especie de una inmersión. Exacto, una inmersión, y fueron 4 meses de inmersión. Sí. Y claro, ya a las 2 semanas estábamos todos en estado alfa, por lo que fue aquello un acontecimiento extraordinario, que hasta el momento está dando sus frutos. Entonces, allí conocí a otros artistas, vi cómo trabajaban, y entre ellos estaba el grupo de los plásticos. Y yo me sentía muy atraída por ese grupo de plásticos, porque yo dibujo desde que soy pequeña. O sea, yo tengo esta cosa innata del dibujo, pues. Entonces, por eso me llamaban la atención los plásticos. Entonces yo me iba siempre, en lugar de reunirme con los actores, yo me reunía con los plásticos. Y un día se celebró una fiesta, y ellos estaban preparando unas pancartas y las pintaban y tal. Y me dijo uno de ellos: venga, María, échanos una mano. Y yo le digo: ya, pero vamos a ver, ¿cómo que qué mano quieres que te eche? Me dice: mira, María, yo lo que quiero es que hagas esto aquí y esto aquí. Total, que me dio dos imágenes, me dio los papeles, las pinturas, y yo se lo hice, y el tío se quedó alucinado. Maravilla. Y me dijo: pero ¿en serio, María? Yo digo: no, pues que yo dibujo desde que soy pequeña y tal. Y me dice: pero chica, ¿de verdad? ¿En serio? Esto es muy grande, o sea, esto no lo puedes dejar. Total, que me animó, y así que empecé con ellos a sacar ese aspecto que tenía yo allí desde pequeña, pero que no lo tenía, porque yo no me dediqué a las artes plásticas, pues me dediqué a las artes escénicas.
Y entonces, allí que empecé. En Uhum. esa misma época tuve una crisis, porque al regresar de Alemania tuve una frustración enorme, porque claro, había vivido un ideal Sim, maravilloso y de repente regresas a la realidad y la realidad dista mucho de esta experiencia. sim. Entonces dije que no quería hacer más teatro Aham. y me encerré en mi casa y me puse a Uhum. pintar. Ah. Y entonces eran retratos y retratos. Y lo que empecé a hacer fueron la transposición o la traslación de las teorías teatrales a la Uhum. pintura. Es decir, yo pintaba los retratos, pero en lugar de retratos, lo que Uhum. creaba eran personajes de la Ah. persona, creaba personajes de la persona, ¿no? Le hacía Uhum. preguntas, les decía cosas, ¿no? Y también hacía algo como que implantar algún sueño dentro del cuadro de esa persona que estaba apuntando, ¿no? Y bueno, un día tuve tantos cuadros, tantos, que hice una reunión en mi casa y ahí llegó una persona que me invitó a exponer en Nueva York. Y Que me maravilha. dijo, oye, que esto hay que mostrarlo, que esto hay que llevarlo. O sea, yo quiero que esta obra venga a Estados Unidos, yo quiero que esta obra venga a Nueva York, yo te voy a invitar, Uhum. etcétera. Y bueno, yo me lo tomé bueno, como cosas que se dicen en la fiesta, pero efectivamente recibí la invitación del consulado de Venezuela en Nueva York para Uau, hacer una de mis primeras exposiciones. uau, que maravilha. Entonces allí entendí que la pintura era un camino extraordinario para en el que Para habitar tu cuando me enfadaba autonomia, con el não? teatro. Cuando me enfadaba con el teatro, sí, autonomía, Já lo sí. viu. Claro, entonces Claro. decía, bueno, pues aquí no hay problemas, aquí me lo monto yo y me lo quiso yo. Pero lo cierto fue que Uhum. he conseguido en el camino, estamos hablando del año 94 para acá, cuando yo empecé a mezclar la Muitíssimo. pintura con el teatro. Desde entonces, sin yo saberlo, lo que he hecho son transposiciones de arte de las investigaciones que he ido haciendo, ¿no? Entonces yo era como Messier, como el de este que hacía prosa sin darse cuenta que hacía prosa, pues yo hacía transposiciones artísticas sin darme cuenta que hacía las transposiciones artísticas, porque para mí era mucho más fácil hacer esa transposición, pues porque es algo que en mi cabeza, en mi cerebro cuántico, aparece esas ecuaciones en las que yo puedo tener una experiencia, una vivencia y convertirlo en arte, pues. Que maravilha. Pois mira, isso me gostaria então que falasse um pouco sobre esse conceito de transposição artística, porque eu he visto que tu crias e que também cria uma parte pictórica, plástica, não? Então, de onde vem esta necessidade de trabalhar também plasticamente alguns elementos e que eu he visto na obra tua? Vou falar rapidamente sobre esta obra que has hecho sobre os pueblos originários, que é muito interessante, que isso tu podes falar também, creio que a gente les interessará, e que eu vi que ali parece que começou o caminho oposto, que começou por la parte plástica e que depois terminou com a parte cênica, porque eu vi visto a exposição e he visto também a performance. Então, conta-nos um pouco sobre esta investigação, esta obra e como ha sido este proceso. Bueno, pues mira, como dice Rafael Gordon, toda obra es autobiográfica, ¿no? Uhum. Entonces, yo desde que hice mi tesis doctoral, soy muy consciente de que mi material de creación son mis experiencias. Uhum. Entonces, cuando yo estaba haciendo la tesis, y que tú lo has mencionado muy bien al principio, estaba muy preocupada por el hecho de no quedarme solamente en el aspecto intelectual del trabajo, sino que quería hacer
transferir los conocimientos de la investigación a Irreversible, que fue la obra en la que yo transferí esas teorías, se llama Irreversible, y ese fue el performance que hice como transferencia de la tesis. Pero luego pinté un mural que se llamaba El Boulevard de los Sueños, en el que también hice una transposición teórica a la pintura. Era un mural de 18 metros por 2 metros con 32 retratos a escala de 2. Y era un homenaje a los artistas que vivían en la sierra y que eran amigos y que formábamos una manada artística aquí en la sierra. Entonces, para defender ese mural, porque no es fácil pintar un mural de 18 metros por 2 metros con 35 retratos, era necesario tener un fundamento muy fuerte, muy concreto. Y ese fundamento fue mi tesis. Fueron las teorías de mi tesis. Entonces hice Irreversible, hice El Lugar de los Sueños e hice la tesis. Entonces ahí me di cuenta que esa interacción entre las diferentes disciplinas me ayudaba a mí a entender mejor el paradigma nuevo que se abría en mi camino, de ese conocimiento, de esos fundamentos filosóficos, como la vida como un sueño, el mundo como un teatro, ¿no? Entonces, a partir de allí, me di cuenta que tenía que podía que podía pasar de una puerta a otra. O sea, era como entrar en un lugar en el que para mí no existían las puertas. Frase. Me encanta, ¿eh? Lo que has dicho, pasar de una puerta a otra, ¿eh? Porque después... Pasabas por allí y simplemente pasabas, ni tocabas ni nada, simplemente dabas el paso y tú decías, uy, pues mira, ya estamos aquí en lo escénico, ah, mira, ya estamos en lo pictórico, ah, mira, ya estamos puedo estar en el videoarte. Entonces me di cuenta que podía ir de un lado a otro sin ningún tipo de bloqueo mental. Porque ya sabes que nos bloqueamos, porque si esto no es así, porque si aquí no lo puedes meter, porque si allá no sé qué, porque a ver cómo vas a hacer eso. Entonces, yo simplemente fui y lo hice, porque yo tenía esa necesidad de conocer por todos los costados el material que estaba trabajando, porque no es fácil entenderlo. No es algo que a mí me costó muchísimo. O sea, crear el sistema de análisis, entender, compartimentar todos los conceptos del metateatro, meterle luego el sistema de motivos y estrategias. O sea, estaba haciendo un Frankenstein, ¿sabes? Era como yo decía, cojo esto y se lo pongo aquí y es el corazón, pongo aquello y voy y pongo unas piernas y unos brazos, ¿no? Y de repente aquello empezaba a funcionar. Y la respuesta del público también era muy alucinante. Sí, siempre, ¿no? Era como, ¿y tú has hecho esto? ¿Y tú has hecho esto? Y yo le decía, bueno, me temo que sí. Entonces, a partir de allí, claro, me temo que sí. Lo siento, sí lo he hecho. Entonces, empezamos, bueno, porque tú lo sabes, ves que es muy difícil en un momento determinado cuando has hecho una investigación, que es una investigación importante, donde realmente tienes que hacer una aportación y una innovación, pues es para nosotros bien difícil en un momento determinado creer y poder ver toda la potencialidad de lo que estás haciendo, ¿no? Ahora ya somos un poquito ya mayorcitos, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a reconocer ese camino y tenemos que ir poniendo las cosas en su sitio, ir valorando lo que se ha hecho, porque no podemos seguir retardando, ¿verdad? Esa responsabilidad que tenemos a través del tiempo y a través de la vivencia y de la experiencia. Pues nada, porque aquí... Sí, María, tú has dicho muchas cosas interesantes, ¿no? Eso de que el conocimiento y tener conocimiento de tu propio proceso, de lo que investigas y llevarlo a la práctica, que eso te da un poco de mucha más fortaleza para poder crear
e para poder levá-lo adelante, para poder defender o que estás fazendo, porque em realidade o artista sempre está defendendo seu trabalho, não? Sempre estamos defendendo algo, sempre nos ponemos na criação, sempre é algo que sai de nós outras. E agora eu te pergunto, já para finalizar, que já estamos concluindo, e como tu transpõe tudo isso a tu didática, ao trabalho com tus alunas e alunos, não? Porque además de fazer tu próprio processo, agora tu estás no outro lado, que é, não? Que é trabalhando com pessoas. E como tu transpõe esta vivência e todo este processo para tu trabajo didáctico? Pues mira, la verdad es que termino pensando que es un binomio perfecto en el que, por una parte, tú tienes, porque tú tienes en cuenta, por ejemplo, en el máster de estudios avanzados de teatro en mi universidad, yo trabajo con profesionales de la creación, ¿no? De todas partes del mundo, ¿no? hispanohablante, ¿no? Entonces, son todos profesionales, gente, o sea, que son actores de no sé qué, son los directores, son los, bueno, gente muy potente, con una carrera muy potente. Entonces, bueno, hacen el máster y te encuentras con ellos, tienes que dirigirles el trabajo de fin de máster o tienes que darles las clases. Y allí te das cuenta muchísimo, te das mucha cuenta de la falta que tenemos de sistemas que nos ayuden a organizar nuestros procesos de creación con el fin de la comprensión y el desarrollo de la conciencia sobre esa productividad artística, ¿no? Entonces te das cuenta que de alguna manera, hasta que no te alzas en ese conocimiento de las estrategias de los sistemas, difícilmente puedes salir del bucle del proceso de creación, porque no te puedes elevar, no puedes observar tu propio producto y te das cuenta que lo que necesitan inmediatamente son sistemas. Claro. Exacto. Que tú dices, claro, ¿cómo hago yo para transmitirle esta información? Porque bien sabemos que la experiencia no se puede transferir la experiencia ni la vivencia. Puedes transmitir el conocimiento, puedes transmitir información y cada quien la irá digiriendo como puede, ¿no? Pero sí te das cuenta que cuando tocas, es como el billar, ¿no? Que tocas una pelotita, pum, y esa pelotita le da a la otra, pum, y la otra, pum, hasta que entra todo en el hueco directo, ¿no? Pero tienes que darle el toque, tienes que saber dónde das. Y esto resulta muy revelador para los alumnos. Es solo como que les das un giro y de repente entienden mágicamente lo que tienen entre manos, ¿no? Entonces ahí crece muchísimo la motivación y de pronto te das cuenta que han cogido el camino. Y no solamente que han cogido el camino, sino que han abierto nuevas posibilidades de ese camino para ti como docente. Es decir, que tú les has ayudado, pero ellos también te han ayudado a ti a ver cómo lo han hecho ellos. O sea, para mí es fascinante el hecho de ver cómo el otro aplica el conocimiento desde sus propios, con sus propias herramientas, ¿no? Cognitivas, metacognitivas, emocionales, físicas. Entonces, en ese sentido es muy interesante. La otra parte es que puedes empatizar con los procesos y conseguir poner la pica en Flandes, que es que estas personas puedan utilizar la herramienta y salir adelante con su trabajo y organizarlo, ¿no? Entonces, en este momento, cuando recibes el feedback del alumno, que es su trabajo, y te das cuenta lo que ha hecho, por una parte es muy divertido porque te das cuenta por dónde se ha ido y cómo lo ha hecho, ¿no? Y por otra parte es fascinante ver que lo han podido hacer, ¿no? Porque llega un momento en que tú mismo
dices, uy, esto no va a poder salir adelante porque no está manejando, no lo está entendiendo, ¿no? Así Mas que los dos caminos creo que ahora mismo se dan la mano, creo que llegamos a ese momento que llegó hace mucho tiempo ya, que es el camino que elegimos y es el camino en el que ese programa de doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares fusionó las necesidades no creativas de los filólogos y las no de los sistemas de los creativos, ¿no? Entonces, se ha conseguido, ¿verdad?, poder hacer una interacción entre los dos planos que se habían separado y siguen separados en muchos aspectos, la academia de la creación. Pero la academia se ha dado cuenta que estaba muriendo, Exacto. que ya no tenía recursos. Y entonces, en ese momento fue cuando los doctores, los creadores que nos doctoramos, conseguimos entrar en las filas de los profesores de la academia, porque te daíamos con nosotros el conocimiento y las herramientas creativas. Entonces, claro, y entonces ahora hay un perfil académico que es el perfil académico transdisciplinar, ¿no? O sea, que puede ser psicólogo, ingeniero y arquitecto, y en la medida en que manejas las distintas disciplinas, eres muy valioso, ¿no? Bueno, y de hecho también la neurociencia en la actualidad estudia los cerebros de los creadores porque se han dado cuenta que ya no, que se están muriendo, pues, que se están muriendo y que necesitan nuevas inyecciones de creatividad y de arte. Te das cuenta que ahora mismo, después de la pandemia, hay una explosión de productos creativos, de proyectos creativos del arte, que vamos, que parece que hemos descubierto la pana, ¿sabes? Cuando en realidad esa realidad llegó hace mucho tiempo atrás, porque tú ten en cuenta que nosotros yo me doctoré en el 2009. Sí. Pues ya en el 2009 estaba aprendiendo, ya sabíamos que estaba sucediendo lo que estamos viendo que está sucediendo ahora, y nosotros ya eso lo sabíamos. Já lo sabíamos, já trata... estudávamos isso, porque Angel já discutia, está em sua própria teoria de motivos, estratégias, todo o que está passando agora. Toda esta crise, não? Sistêmica e social e cultural e a necessidade de reinventar a educação, de reinventar a maneira de pensar, y todo eso sí, está y ahí. la verdad, sí, y tener las herramientas para comprender de alguna manera todo la experiencia que estamos teniendo ahora, desde luego es un alivio, ¿eh? Es un alivio que en un momento determinado puedas poner en la mesa un artefacto que lo puedas analizar y lo puedas llegar a comprender y puedas seguir tu camino según esas análisis, ¿no? que vas haciendo poco a poco. Pero bueno, María, por ahí más o menos van las cosas. Vamos a concluir y yo después te procuro, voy a coger un poquito más de información de lo que hemos hablado para expandir un poco la información y ponerla en el blog. Este vídeo también voy a dejar en el YouTube para los que quieran ver allí, y voy a subir la información en el blog esta semana y pongo un poquito más ahí lo que quieres divulgar de tus proyectos, de las cosas que las personas pueden ver y tal. Ahí tú nos dejas. Entonces, muchísimas gracias por haber venido aquí. Gracias a ti, Beth, y enhorabuena por el proyecto Venus Urania, en el que estás dando la cara todos los días y sacando ese proyecto adelante. Gracias por la invitación y muy agradecida, y también, bueno, me ha servido un poco para hacer un repaso y emocionada, bueno, pues porque eres mi compañera de camino, nos vamos encontrando por allí, y que, bueno, consideres que una entrevista conmigo puede ser algo interesante, es un honor y un placer. Mira, entonces, muchísimas gracias y seguimos en contacto, y después vosotros visitáis
el colectivo Venus Urania en internet, que tenemos una página web, un blog, y los que nos seguís todavía, por favor, seguir nuestra cuenta en Instagram. Un besito, María. Entonces, chao. Chao, muchas gracias. A ti.